Bueno, entonces estamos en la parte, ¿verdad?, de inferencia estadística. Recuerda que, bueno, que la estadística, pues tenemos las dos partes que hemos visto ahora de la estadística, que es la estadística descriptiva, y ahora vamos a ver la estadística inferencial. O sea, simplemente la estadística descriptiva, nosotros vimos que es la que se refiere solamente a la muestra. O sea, tú solo puedes sacar conclusiones con respecto a la muestra que tú tomas, pero cuando tú entras en el terreno de la estadística inferencial, ¿verdad?, es cuando ya tú quieres sacar conclusiones no solo de la muestra que tú tomas, sino de la población completa que representa esa muestra. Entonces, digamos que estos métodos inferenciales, estos métodos de estadística inferencial, utilizan la información que está en la muestra. Ya tú utilizas, porque tú siempre tomas una muestra, pero ahora solamente utilizar la información que está en la muestra solamente es el primer paso. El paso que te va a llevar a hacer inferencias, y aquí esta es la palabra clave, sobre la población entera. Y cuando tú haces una inferencia, siempre tienes un grado de incertidumbre. A diferencia de los cálculos que tú haces cuando estás haciendo estadística muestral, pues los cálculos de estadística muestral pues no tienen ningún grado de incertidumbre porque tú tienes todos los datos. Pero cuando haces cálculos de estadística inferencial, todos esos cálculos y todas esas inferencias, hasta ahí viene la palabra, tienen un grado de incertidumbre. Entonces, la inferencia estadística, ¿verdad?, se divide, digamos, en dos partes principales, que es la estimación de parámetros y las pruebas de hipótesis. Entonces, ¿por qué digo estimación de parámetros? Hombre, porque usted ahí, tú calculas, en la estadística descriptiva, tú calculas unos estadísticos muestrales. Pero esos estadísticos muestrales son unos estimadores de lo que son los parámetros poblacionales. Entonces hay dos cosas. Los estadísticos muestrales, está bien, te hablan de la muestra, te describen la muestra, pero los parámetros muestrales son más importantes. ¿Por qué? Porque tratan de estimar el comportamiento de toda la población. Eso es como cuando hacen las encuestas. Una encuesta, ¿por quién vas a votar tú? ¿Por el blanco, por el rojo, por el de pepita verde? Ellos toman una muestra y con esa muestra tratan de inferir, hacer inferencias de cómo se va a comportar el país entero. Entonces, esa muestra no puede ser tomada de cualquier manera. Entonces, también están las pruebas de hipótesis, cuando tú haces comparaciones entre poblaciones. Entonces, eso, digamos que eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Porque esa es la base ¿para qué? Para el diseño de experimentos y su análisis. Entonces, en ese terreno es que vamos a entrar ahora. Entonces, para poder hacer inferencia estadística, nosotros tenemos que hacer, digamos, un buen muestreo, tomar una muestra, ¿ya?, una muestra que sea representativa, una muestra que no tenga sesgos. ¿Qué significa sesgo, hombre? Que la muestra tiende a, digamos, a distorsionar los resultados hacia un punto. ¿Okay? Eso es lo que se dice que está cuando algo está sesgado. Entonces dice, en muestreo, una de las técnicas de muestreo más, digamos, más usada es el muestreo aleatorio, ¿verdad? Digamos, ahí sí que, mira, como dice aquí en el material, en la mayoría de los problemas que enfrenta la estadística es necesario usar una muestra de las observaciones para sacar conclusiones. Entonces, una población puede ser grande, pequeña, infinita incluso. Entonces, es importante que el tamaño de esa muestra, digamos que la muestra es importante. ¿Por qué? Porque la muestra tiene que tener un tamaño determinado, la muestra tiene que ser aleatoria, la muestra tiene que ser que no esté sesgada por algún parámetro. Entonces, digamos que, y también se hacen ciertas, digamos, se asume que esa población o el parámetro que yo quiero inferir de la población se distribuye de manera normal. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué utilizo la palabra que yo infiero? Porque yo no puedo tener información de toda la población. ¿Por qué? Pues, porque tomar un parámetro de una población completa es caro, es poco práctico. Por eso es que las elecciones solo se hacen cada 4 años. Entonces, no, digamos que cuando uno quiere saber cómo
va a votar la gente, o por lo menos inferirlo, pues se toma una muestra. Las empresas que se dedican a esto, pues toman una muestra y con esa muestra tratan de inferir cómo se va a comportar la población completa. O, por ejemplo, o los censos se hacen cada 10 años, porque en un censo se le pregunta muchos parámetros a toda la población. Claro, eso es carísimo, eso es impráctico. Por eso un censo se hace cada 10 años. ¿Verdad? Entonces, digamos que, como dice ahí, es poco práctico tomarle un parámetro a una población completa. Entonces, para poder hacer inferencias válidas, para que las inferencias que tú hagas con respecto a toda la población sean válidas, pues la muestra tiene que ser aleatoria, que sea representativa. Por ejemplo, si tú quieres saber, por ejemplo, hombre, cuál es el consumo promedio por estratos. O sea, hombre, una muestra tiene que ser estratificada. Tiene que tomar una muestra en unos barrios de estrato tal, unos barrios de estrato tal, unos barrios de estrato tal. Y así tendrás información estratificada sobre digamos, sobre cada barrio o cada grupo de barrio. Entonces, un punto muy importante cuando uno va a hacer estadística inferencial es la manera en que tú tomas la muestra. Entonces, digamos que solo es el punto de partida. Siguiendo en esta línea, digamos que las muestras, pues como ya les decía, las variables se llama, cuando tú tomas una muestra de una variable, digamos, estas variables se les dice una muestra aleatoria. ¿Por qué se dice aleatoria? Porque tú, a priori, tú no sabes qué valor va a tomar cada una de esas muestras. Lo que sí puedes saber es la probabilidad de elección. ¿Da? Por eso es que se le dice, digamos, esas variables aleatorias, x1, x2, un conjunto. Tú tomas un conjunto de qué, hombre, un parámetro que tú quieras ver en una población, tú tomas una muestra y vas apuntando, ¿verdad? Digamos que esa muestra es de tamaño n. Tú encuestas, por ejemplo, y tomas una muestra. Digamos que esto, cuando tú tienes la información ya de esa muestra, tú utilizas esa muestra para obtener información desconocida de la población, para poder inferir sobre todo ese universo al cual tú no has encuestado. Entonces, por ejemplo, si nosotros definimos P, entre comillas, un valor desconocido de la población, cualquier parámetro que a ti se te ocurra, un P es un valor desconocido de la población. Como ya les dije, no es práctico preguntarle a cada individuo. Para esto se toma una muestra. Y entonces a esa muestra y ese parámetro que tú consultas, ahí se le dice estadístico. Entonces, cuando esa muestra, o sea, a esa información que tú sacas de la muestra se le llama estadístico. Y a la información que tú infieres se le llama parámetro poblacional. Entonces, existen estadísticos muestrales y parámetros poblacionales. Son dos cosas que se complementan y que se ayudan entre ellos. El estadístico muestral es la información que tú sacas de esa muestra que tú tomas. Y el parámetro poblacional, tú siempre lo estimas y lo estimas con un grado de incertidumbre. Siempre lo que usted está haciendo una inferencia. Entonces, sigamos por esa línea. Vamos a cambiar de diapositiva. Entonces, como les decía, un estadístico es un estimador puntual de un parámetro poblacional desconocido. Entonces, esta frase, mira, el estadístico es un estimador puntual de un parámetro poblacional desconocido. Porque tú de la población no conoces nada. Tú estimas, ¿verdad? Tú estimas en base a tu estadístico. Entonces, en muchos problemas de la ingeniería es común hacer esto, ¿verdad? Es común estimar parámetros poblacionales en control de calidad, en producción. También cuando se necesitan datos por ejemplo, para hacer presupuestos. El presupuesto se base anual, pero de pronto tú necesitas tomar unos datos y tú tomas una muestra y con eso estimas el dato, el parámetro que necesitas para pasárselo a contabilidad para que haga los presupuestos anuales. Por ejemplo, generalmente los parámetros poblacionales se denotan con letras griegas. Por ejemplo, mu, ¿verdad? Mu es la media poblacional, es decir, la media de toda la población. Recuerdan que la media digamos, un parámetro
de tendencia central. La varianza, gamma, gamma cuadrado o desviación estándar de una población, la proporción, también. O sea, son parámetros poblacionales. Y también, por ejemplo, la diferencia de media. Se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se van a hacer, si tú quieres medir un parámetro, por ejemplo, de un tratamiento, dos tipos de tratamiento por una misma variable. Dos métodos, por ejemplo, yo tengo dos métodos que para obtener ciertos parámetros yo los comparo para ver si son diferentes o no. Y también la media, ¿verdad? La diferencia de media de proporciones poblacionales, porcentaje de una población, ¿verdad? Que tiene riesgo de una enfermedad, por ejemplo. Estos métodos estadísticos ahora están bastante de moda con todas las pruebas ahora del coronavirus. Entonces, tratas de estimar parámetros poblacionales usando estadísticos muestrales. Entonces, ese es el verdadero juego de la estadística inferencial, de los métodos inferenciales. Entonces ahí, por ejemplo, siguiendo en esta línea, vemos que, por ejemplo, mu es la estimación, ¿verdad?, de X barra. ¿X barra qué es? Hombre, es la media muestral, pero con la media muestral tú tratas de estimar mu. ¿Ves esto? Entonces, X barra es un estadístico muestral, la media. X barra, X media, la media muestral es una estimación para mu. Tu mu no la conoces exactamente. Aquí aprenderemos a calcular intervalos de confianza que se les dice. La varianza muestral, ese cuadrado, la sacas de tu muestra, pero con ella puedes estimar sigma cuadrado, que es la varianza poblacional. La proporción muestral, que es X sobre N, ¿verdad? X es, bueno, el número de ¿cómo es que? De individuos con una característica sobre el número de individuos totales. Y con esa estimas la proporción muestral. Y lo mismo, la diferencia de medias muestrales es una estimación de la diferencia de medias poblacionales. Y la diferencia de proporciones muestrales es una estimación de la diferencia de proporciones poblacionales. Entonces recuerda, el estadístico muestral tú lo conoces. ¿Por qué? Porque tienes todos los datos de la muestra. Y él lo utiliza para estimar el parámetro poblacional. ¿Por qué, hombre? Porque es más práctico, es más barato, ¿verdad? Pierden menos tiempo. Entonces, siempre son los dos conceptos que digamos que tienen que quedar más o menos claros. El estadístico muestral y el parámetro poblacional. Sigamos adelante. Hasta este punto, por favor, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda, algo que quiera compartir acá con la clase? Bueno, vamos para adelante. Entonces, como les decía, cuando usted trata o cuando usted hace una inferencia, o sea, digamos que toda estimación, ¿verdad?, está sometida a un error. Y los estimadores, pues, no son la excepción, ¿verdad? Entonces, por eso aquí definimos que el error, ¿verdad? El error estándar estimado de la media. Entonces, cuando tú sacas una media, esa media, digamos que es un estimador, ¿verdad? O digamos un parámetro, puede ser, bueno, un parámetro, un estadístico muestral también. Pero cuando tú haces, por ejemplo, en una población, pues esa media está sometida a un error, que es el error de la media, ¿verdad? O el error estándar, es la desviación estándar dividida entre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, si no se conoce sigma, se usa la desviación estándar muestral, S. Entonces, digamos que el error, como tú calculas, por ejemplo, el error, ¿verdad?, de que, hombre, de esa medida es igual a la desviación estándar, ¿verdad?, dividida entre la raíz cuadrada del número o del tamaño de la muestra. ¿Eso qué quiere decir esa fórmula? Hombre, simplemente que si tú tomas una muestra más grande, vas a tener un error más pequeño, porque recuerda que el error es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del tamaño.
si esa raíz cuadrada es más grande, o sea, si n es más grande, obviamente la raíz de n va a ser también más grande, pues tú vas a tener que, hombre, vas a tener un error más pequeño. Por eso es que siempre se dice, hombre, trata de coger la muestra lo más grande que puedas, ¿verdad? Sin que esto te incurra en hacer más, gastar más tiempo, gastar más dinero. Siempre usted tiene que tener una muestra lo más grande posible y lo más barata posible. Lo más grande y lo más barata. Cuando ya usted gasta muchos recursos en tomar esa muestra, tiene que pensar en, oye, pues vamos a achicarla un poco, pero no tanto que después no sea representativa. Entonces siempre uno tiene que tener ese error. Toda estimación está sometida a un error. Toda estimación está sometida a un error. Por ejemplo, mira, este ejemplo es del libro de Montgomery and Rugner, el libro que yo les recomendé desde la unidad 7, el ejemplo 7.2, para que lo tengan de referencia, por favor, miren ese libro que es bastante bueno. Dice, en el artículo, en el artículo de Journal of Heat Transfer, simplemente se tomó una muestra, ¿para qué? Para estimar, ¿verdad? El coeficiente de transferencia de calor de un metal. Entonces, a 100 grados Fahrenheit y con una resistencia de 500 vatios, se midió, ¿qué? Hombre, se midió este parámetro en BTU hora pie grados Fahrenheit. Entonces, se tomaron 10 mediciones. Ahí están reportadas, ¿ver? Las 10 mediciones, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, pues de esas 10 mediciones, de esa muestra de 10 mediciones, yo voy a sacar una media muestral. Lo tenemos ahí, de 41.924. Y dije, bueno, eso es una estimación del valor verdadero, ¿verdad? Digamos que esa muestra, digamos que esa media muestral es cierta para esa muestra, para ese pequeño muestra que yo tome. Pero si yo quiero saber el valor verdadero, eso ya es una estimación de qué, de una población. Yo dije, bueno, yo voy a ponerle que, hombre, un error, ¿verdad? Yo dije, bueno, el valor verdadero tiene que estar en un intervalo del error. Dice, bueno, si yo tomo aquí, me dice, el error estándar de la media muestral es igual a sigma sobre raíz de n, puesto que no se conoce sigma, porque tú no conoces, todavía no conoces nada de la población, eso es una muestra solamente que tú tomaste, y bueno, vamos a sustituirlo por la desviación estándar S, que eso es un parámetro que tú puedes calcular, ¿verdad? Digamos, un estadístico S, que tú puedes, tiene su fórmula sin mayores inconvenientes y tú tienes todos los datos de tu muestra. Eso da 0.248. Y para obtener el error estándar, pues sería la desviación estándar entre raíz de 10, que n es 10, tamaño de la muestra. Y eso te da un valor de 0.0898. ¿Qué significa eso? Hombre, que si tú tomas ese valor de error y se lo sumas y se lo restas a tu media, te da un intervalo, dice un intervalo de confianza, un intervalo de gran confianza. Es decir, lo que quiere decir eso, dice, digamos que si se puede suponerse que la conductividad térmica se distribuye de una manera normal, es decir, que todos esos datos se distribuyen más o menos igual digamos que una población de manera normal se distribuye eso alrededor de la media, se tiene, digamos que está aceptado que el error total, ¿verdad? Sería 2 veces la desviación, ¿verdad? 2 veces ese error estándar, ¿verdad? Tú multiplicas eso por 2 y te da un valor de 0.1796. Ese valor, ¿por qué es importante? Porque si tú se lo sumas y se lo restas al valor de la media, hay una probabilidad de más del 95% de que el valor verdadero de la conductividad esté ahí. Es decir, el valor verdadero de la conductividad va a estar entre 41.744 y 42.104. ¿Eso de dónde sale? De tomar el valor es de la media 41.924 y sumarle y restarle 0.1796. Entonces, tú dices, bueno, yo el valor poblacional de esa, digamos, poblacional que yo estimo que es verdadero, ¿verdad?
hay un muy grande, digamos que hay una gran probabilidad de que, hombre, de que esté en ese intervalo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una inferencia sobre el valor verdadero. El valor de 41.924 es el valor muestral. Es decir, eso es verdad dentro de esa muestra. Pero si yo quiero decir, hombre, yo quiero el valor realmente verdadero, y yo estoy en un universo que yo no he tomado, y yo no he tomado, tendría que tomar yo que 1000, 2000 muestras, por ejemplo, imagínate, no. Imagínate el tiempo que se gastaría haciendo eso. Y yo tomo una muestra de 1000, de 10.000, y digo, bueno, está, con 10.000 puntos, ya yo sé que ese parámetro muestral está extremadamente cerca de la verdad, pero digo, no, yo solo tomo 10 y estimo un intervalo de confianza. Y el valor verdadero, digamos, se estima más o menos que el 95%, 96% está entre 41.744 y 42.104. Entonces, digamos que esta es la explicación de lo que es un error estándar. Un error estándar. Sigamos. Entonces, hablemos entonces un poco de las distribuciones de muestreo. Digamos que, como ya les decía, la inferencia estadística se usa ¿qué? Hombre, para la toma de decisiones. Vamos a mirar, por ejemplo, una situación. Dice, si tenemos la siguiente situación, en una línea de producción se toman una muestra de 30 botellas. Imagínense una bebida gaseosa, como ya les decía, del volumen de llenado de cada botella de jugo de naranja. Mira, ahí se me escapó, hay una palabra. De naranja concentrado, arrojando un valor de la media, te da 990 mililitros. Es decir, de esa muestra de 30 botellas que tú tomaste, la media de volumen de llenado es de 990 mililitros. Se puede estimar que la media poblacional está cerca de ese valor, ¿verdad? La media poblacional, es decir, ponle tú que la producción sea un año. Yo me considero que mi universo es, es más pequeño, puede ser. Yo considero que mi universo es todas las botellas que se llenan en un mes. Entonces, bueno, yo voy a tomar en la línea muestras de 30 botellas. Entonces, digamos que la media muestral es un estadístico, ojo, que es una variable aleatoria y que tiene una distribución de probabilidad. ¿Verdad? Porque tú no sabes, hombre, tú tomas tu muestra de botella, pero tú no puedes saber a priori cuánto va a tener cada una de esas muestras, ¿verdad? Cada una de esas botellas. Y tú sacas tu media muestral que depende del valor que hayan tenido esas 30 botellas, y que también es una variable aleatoria. Porque tú a priori pues no vas a saber cuánto vas a saber tu muestra. Entonces, a la distribución de probabilidad de un estadístico se le llama distribución de muestreo. Es decir, esa distribución también, ¿verdad? Cómo se va a distribuir los valores, ¿verdad? De cada uno de esos muestreos. Entonces, si miramos aquí, esto es del libro de Montgomery, dice, si x1, x2 hasta xn es una muestra aleatoria de tamaño n, una muestra aleatoria de tamaño n, tomada de una población, sea finita o infinita, con una media mu y una varianza sigma cuadrado, ¿verdad? Que tú a priori pues tienes esos parámetros ahí, y x barra es la media muestral. Entonces en el límite, la forma límite de la distribución, pues digamos que z se le dice un estadístico de muestra, digamos estadístico de prueba. Entonces z es igual a la media muestral menos la media poblacional dividido entre, digamos, la varianza o la desviación estándar sigma sobre raíz de n. Si n es igual a infinito, esta distribución se le dice normal estándar. Es decir, yo aquí lo que hago es normalizar. O sea, eso se llama normalizar una distribución. ¿Esto para qué? Para poder hacer comparaciones. Digamos que yo tengo unos valores de mi muestra, ¿verdad? Yo tengo unos valores de mi muestra y esos valores de la muestra, yo lo que hago es normalizarlos. ¿Por qué? Los llevo para poder decir si esa muestra se distribuye normalmente o no. Yo lo que hago es cambiarlos a la variable z, que la variable z está que
hombre, representa un estadístico que se distribuye en una distribución normal de media 0 y varianza 1. Media 0 y varianza 1. Entonces yo lo que hago es primero es normalizar y calcular ese estadístico Z y compararlo con una distribución estándar que es perfecta. ¿Ves? Yo lo que hago es compararlo con una distribución estándar, una distribución estandarizada. Entonces, oye, con eso yo puedo hacer comparaciones y tomar decisiones. Entonces, siguiendo, ve, la distribución normal, ve, la distribución normal, digamos que es un modelo, es uno de los modelos más generalizados para la distribución de una variable aleatoria, que no es el único, ojo. Ni tampoco que sea, es útil, pero hay muchos fenómenos físicos, ¿verdad? En ingeniería que utilizan distribuciones que no son normales. Ojo con eso. La distribución normal solo es una de varias. Entonces, siempre que tú haces la repetición de un experimento aleatorio, hombre, la variable aleatoria es igual al resultado promedio. O sea que la media es el resultado más probable. Entonces, en las repeticiones tiende a tener una distribución normal cuando el número de repeticiones es grande. Entonces, cuando yo te digo un experimento, hombre, cuando yo hago una muestra, voy sacando una muestra, voy sacando una botella. Oye, voy a sacar una botella durante una hora cada 5 minutos de la línea. Saco una botella, le mido, saco una botella, le mido, saco una botella, le mido. Yo estoy haciendo un experimento que aleatorio, porque yo a priori no sé el volumen que va esa botella. Entonces, cuando tú haces un experimento así, de esa manera, los valores que tú sacas de esa variable aleatoria tienden a tener esa distribución normal. ¿Ves? Tienden a tener. Entonces, estos resultados, digamos que esto de la distribución normal no es nuevo. Ya los primeros, digamos, las primeras elucubraciones o primeros desarrollos datan de 1733. Pero eso estuvo perdido como 100 años y luego Gauss retomó ese trabajo, ¿verdad? Y por eso a la distribución normal también se le conoce como distribución gaussiana. Entonces, digamos que de Moivre, era un científico francés, desde 1733 ya hizo los primeros desarrollos de eso, pero se popularizó más de 100 años después, cuando Gauss, que era, digamos, un matemático, uno de los matemáticos más brillantes que ha existido, lo tomó y por eso que seguro que ustedes lo han oído por ahí como distribución gaussiana. Entonces, ahí. Entonces, siguiendo, damos, aquí les tomo la definición del libro para que por favor, para que lo vean, del libro de Montgomery. Digamos que distribución normal, digamos que es cuando una variable aleatoria, pues tiene que una función de densidad de probabilidad. ¿Qué significa eso? Hombre, como ya les dije, la variable aleatoria recibe su nombre por eso, porque tú no sabes a priori digamos, qué va a hacer, o sea, qué va a dar. Pero lo que sí puedes calcular es la probabilidad de aparición de un valor determinado. Entonces, esta función lo que te da es la probabilidad de que un valor determinado aparezca. ¿Dónde se ve? ¿Cuál es el ejemplo digamos, más real? En los casinos mismos. O sea, los casinos son legales. ¿Por qué? Porque cada vez que tú ruedas la ruleta, eso es un experimento aleatorio, ¿verdad? Cada vez digamos que los tíos, bueno, apuéstenle a qué, en la ruleta, al blanco, al negro, al rojo o al cero. Usted le apuesta y el tipo gira ahí la ruleta. Cada vez que el tipo gira la ruleta es un experimento aleatorio. No se puede saber a priori cuál va a ser el resultado. Pero ojo, lo que sí se puede saber, cuando tú tomas todos esos experimentos aleatorios y los pones juntos, tú tienes una probabilidad de aparición mayor de unos números que de otros. Y esa es la ganancia de la ruleta, ¿verdad? Esa es la ganancia del casino. Entonces, la ganancia del casino está en los casinos saben cuáles son los números más probables de salir de otro. Por eso entrar a un casino es entrar a perder directamente, porque la casa ya sabe cuáles son esos números, porque esos son desarrollos matemáticos. Eso está totalmente
totalmente, digamos, hecho para que usted pierda. Entonces, digamos que la variable aleatoria, esta fórmula que usted ve aquí, es función de ¿qué? De la media, ¿ves? Mu, de la media poblacional y de la varianza, sigma. Entonces, cada número, es decir, esta X es el valor de esa variable aleatoria, desde menos infinito hasta infinito. Y lo que me dice es, oye, si yo tengo una variable aleatoria X, cualquiera, ¿verdad? Esta función es la probabilidad de aparición de ese valor de la variable aleatoria. Tú no sabes cuál es, pero lo que hicimos es la probabilidad. Por ejemplo, como les decía yo, los dados. El dado tiene 6 caras, ¿verdad? Cuando tú tiras un dado, tú no sabes cuál va a salir. Pero yo te puedo decir que la probabilidad de aparición de cada uno de los 6 números es un sexto. O sea, pues, obviamente, si el dado no está cargado. Entonces, si el dado no está cargado, la probabilidad de aparición de cada número es un sexto. Es decir, que es una función de probabilidad plana. Todos los números tienen la misma probabilidad de aparecer. Yo no sé cuál va a aparecer, pero sí sé la probabilidad que va a tener. Entonces, la distribución normal o la probabilidad de aparición para este tipo de eventos, pues la describe esta fórmula. Entonces, en una distribución normal, el valor más probable o esperanza matemática, esta E que está aquí, significa la esperanza matemática de una variable aleatoria, ¿cuál es aquí? Pues mu. La media es el valor más probable y la varianza, sigma cuadrado. La esperanza matemática, ¿verdad? Es mu, es decir, el valor más probable. El valor más probable. Entonces, la distribución normal nos sirve porque muchos eventos o muchos, digamos, muchos fenómenos, pues se distribuyen, muchas variables aleatorias se distribuyen de esta manera. Hay otras distribuciones, la de Poisson, ¿verdad? La distribución de Poisson, la distribución Bernoulli, o sea, hay otras, que bueno, que eso espero algún día puedan aprender un poco sobre eso. Entonces, viendo aquí, cambiar de diapositiva, la distribución normal, por ejemplo, esta gráfica que ven aquí, por ejemplo, aquí la media de este conjunto de datos que se distribuye normalmente es 5 y su varianza es 1. Pero también puede haber otras distribuciones, otros datos que tengan la misma media, pero que diferente varianza. Aunque tenga y tú calcules, la media de los datos es la misma, pero la varianza es diferente. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, que puede haber algún fenómeno, ¿verdad? Algún fenómeno que se está, que está afectando eso. Y los datos, pues, se distribuyen de manera diferente. Entonces, digamos que la función de densidad de probabilidad, esa f de x, ¿verdad? Para valores escogidos de mu y sigma cuadrado. Entonces, se comportan de esta manera. La función, la campana de Gauss, ¿verdad? También yo creo que algunos seguro ha oído que se le llama así. Entonces, si yo tengo esta función, por ejemplo, en la parte de abajo aquí, por ejemplo, lo que me dice o lo que me dice esta sombra que está aquí es la probabilidad, ¿verdad?, de que z o de que esa variable aleatoria sea mayor que 13. Es decir, el área, ¿verdad?, el área bajo esta curva, lo que me dice es la probabilidad de aparición. Es decir, yo puedo calcular, ¿verdad?, esa función de densidad de probabilidad me permite calcular cuál es la probabilidad de aparición de una variable aleatoria, por ejemplo. Si yo tengo este conjunto de datos que se distribuyen normalmente con media 10 y con varianza 4, digamos, yo puedo calcular esta área. ¿Por qué? Por una integral. Si yo integro entre 13 e infinito, me da la probabilidad de que la variable tome un valor mayor o igual a 13. ¿Por medio de qué? Hombre, yo integro esto, yo puedo hacer una integral entre, como yo tengo una función, yo integro esa función y recuerden que la interpretación geométrica de la integral es el área bajo la curva. Entonces yo puedo calcular cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores de 13 o superiores. Entonces, ojo ahí, no puedes predecir el valor exacto, pero sí puedes predecir la probabilidad de aparición.
Entonces, las distribuciones normales, ¿por qué son importantes? Digamos que, vamos a decir, dice, suponga que las mediciones de la corriente en una tira de alambre siguen una distribución normal con una media de 10 miliamperes y una varianza de 4 miliamperes cuadrados. ¿Cuál es la probabilidad de que la medición exceda los 13 miliamperes? Entonces, mira la pregunta esa. Entonces, yo, oye, hay un parámetro que yo estoy midiendo. Entonces, en la muestra que yo mido, ¿verdad? La media me da 10 miliamperes y la varianza 4. Mira, yo puedo calcular cuál es la probabilidad de que la medición exceda los 13 miliamperes. Ese es el tipo de pregunta a los cuales nos vamos a enfrentar. ¿Verdad? Entonces, con eso diríamos que si yo asumo, entonces, por ejemplo, si yo tengo esta distribución que ven aquí, ¿por qué es importante, la desviación estándar? Porque mira, ojo, el 68% de los datos van a caer entre la media y la media menos la varianza y la media más la varianza. O sea, el 68% de los datos van a estar en ese intervalo. Si la distribución es normal, por ejemplo, que es la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre la media menos sigma y la media más sigma, 68%. La probabilidad de que los valores de esa distribución estén ahí. Y la probabilidad de que los valores de esa variable aleatoria estén entre la media menos 2 sigma y la media más 2 sigma, 95%. Por eso es que en el ejemplo que hicimos, ¿verdad? Yo dije, ver, yo multipliqué el error estándar por 2. O sea, eso es más o menos para estimar que el valor verdadero tiene un 96, casi 96% de probabilidad de estar ahí. Bueno, 96% es un buen nivel de certidumbre, ¿verdad? Entonces, y también el 99% de los datos de esa distribución van a estar entre la media menos 3 veces la desviación y la media 3 veces menos y la media 3 veces más, el 99.7 de los datos. Entonces, por esto es que es importante, y esta es la interpretación de qué, de la probabilidad de aparición de un valor aleatorio. Yo no sé el valor aleatorio a priori, pero yo sí sé la probabilidad, ¿verdad?, de aparición. Yo dije, oye, la media, más o menos la desviación, los valores, todos los valores, hay un 68% de cualquier valor que haya ahí. La media, más o menos 2 veces la desviación, hay un 95% de probabilidades de que un valor caiga ahí por ahí. Y la media, más o menos 3 veces la desviación, tiene un 99.7% de probabilidad de aparición. Entonces, a una variable aleatoria, cuando se distribuye normalmente, pues se la caracteriza de esta manera. Mu, que es la media, y sigma, que es la varianza. Entonces, cuando vean esto, n, entre paréntesis, mu o dos valores, por ejemplo, son el valor de la media, el valor de la varianza. Y responden a este esquema, Entonces, es lo bueno que se utiliza la distribución normal para hacer este tipo de estimación. Profe, ¿el error del que usted habla está dado por el ejercicio o se calcula aparte? Sí, por ejemplo, el error estándar, sí, es el que la fórmula que se va ahí en el ejercicio. Entonces, dependiendo del tamaño de la muestra, pues te das cuenta que el error estándar es sigma sobre la raíz cuadrada de ¿qué? Del tamaño de la muestra. Digamos que esa es una de las definiciones de error. Entonces, si tú multiplicas esa definición de error por 2 y se la sumas y se la restas a tu media, pues tienes un buen estimador de dónde está el valor verdadero, el valor poblacional. Entonces, también tienes que ver bueno, que tú asumes que eso se distribuye normalmente esos datos que tú tomaste. Vale. Bueno, pues. Entonces, hablando aquí, por ejemplo, ya de la variable aleatoria normal estándar, digamos que piensen que
aquí hay un errorcito, aquí va un 1, perdón. La variable aleatoria normal estándar, digamos que es una distribución de una variable aleatoria cuya media es 0 y su varianza es 1. Aquí en varianza va 1, perdón, yo después lo corrijo. Entonces, se denomina con la letra Z. ¿Ya? Digamos que es una distribución ideal. ¿Ya? Entonces tú tienes, hombre, la media está en 0 y sigma cuadrado está en 1. O sea, sigma también vale 1. Entonces, estos valores de este tipo de distribución Z están tabulados. ¿Ya? Si ustedes miran ahí la tabla 2 del apéndice, están tabulados. Entonces tú dices, bueno, oye, para cierto valor Z, ¿verdad? Tú tienes una probabilidad, ¿verdad? Una probabilidad. Entonces, ¿qué significa esta probabilidad? La probabilidad de que la variable Z tome un valor menor o igual a Z. Es decir, si tú calculas, por ejemplo, si tú estandarizas una variable, ¿verdad? Digamos que el área sombreada lo que te da es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a 1,5. Esto que está sombreado aquí. Entonces, eso es lo que te dice esta tabla. Dice, bueno, si mi valor de Z es 1,5, ¿cuál es la probabilidad de aparición de ese valor? Dice, bueno, mira, la probabilidad de aparición, ¿verdad? Es de 0,93, o sea, 93%. Entonces, por ejemplo, si el valor es 1,51, 93,4, 1,52, 93,57, 1,53. Entonces, digamos que esta tabla se utiliza de esta manera. La tabla, digamos, tú tienes unos datos de campo, los estandarizas y después con eso puedes sacar la probabilidad de aparición de ese dato que tú tienes. Porque imagínate que tuvieras que hacer una tabla de valores de probabilidad para cada experimento. Entonces, eso sería impráctico. Lo que haces tú es tomar tus datos y estandarizarlos a la variable Z y tomar decisiones en base a esa variable Z. Entonces, eso sería como el problema ese que vimos que, oye, ¿cuál es la probabilidad de que si tú tienes una distribución, por ejemplo, de medidas en miliamperios, que es 10 y la varianza es tanto, ¿cuál es la probabilidad de que te salga un valor de 13? Entonces, tú tomas esos valores, pues estandarizas y tú calculas cuál es esa probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que sea mayor a 1,5, ¿cuánto es? Partiendo de que el área total bajo esta curva, recuerda que esta es la distribución estándar, 0,1, es 1, es la unidad. Es decir, el área debajo de esta campana es igual a 1. Entonces, si el área que está por debajo de 1,5 es 0,9339, pues el área que está por encima es 1 menos 0,9339. Entonces, si te dicen, oye, ¿cuál es la probabilidad de que la variable Z tome valores mayores? Dice, bueno, es 1 menos la probabilidad de que tome valores menores, que esa te la da la tabla. Entonces, digamos que esta tabla de la variable Z se utiliza para tomar o hacer este tipo de ejercicio, que lo haremos entonces. Esta es una tabla que está en el libro, en la parte de atrás de apéndice, también, junto con otras que veremos también. Entonces, siempre hay que acordarse de esto, la variable aleatoria normal estándar, que está tabulada, eso no hay que calcularlo, eso está tabulado ya. Lo que sí hay que hacer es estandarizar tu variable de trabajo, tus datos de campo, los estandarizas y los comparas con esta variable para poder tomar decisiones. Entonces, esto, por ejemplo, esto es un ejemplo que está ahí también en el libro. Por ejemplo, si por ejemplo, la probabilidad de que Z tome un valor mayor a 1,26, pues aquí es igual. Pues la tabla, ¿qué es lo que te va a dar? Si tú vas a la tabla, te va a dar es la probabilidad de que Z sea menor o igual. Es decir, como el área es igual a 1, pues tú restas 1, que es el área total bajo la campana, menos la probabilidad de que Z sea menor o igual. Eso te da la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 1,26, que es 0,10. Si tú sumas estos dos valores, 0,89616 y 0,1038,4, pues te da 1, porque es la probabilidad de que pase cualquier valor. Entonces es lo mismo. Entonces, si tú, voy a cambiar de diapositiva aquí,
sería esto. Por ejemplo, el ejemplo 1 sería esto. ¿Qué es lo que te da la tabla? La tabla te da es esto, la probabilidad de que la variable z en tu distribución estándar se tome valores menores o iguales a 1,26. Si tú le restas todo el área, ¿ves? Todo el resto te va a dar ¿qué? La probabilidad de que tu variable aleatoria tome valores mayores a 1,26, que es lo que se ve aquí, la colita esta que está aquí. Ese es el ejemplo 1. Por ejemplo, los valores también, que z sea menor a menos 0,86, pues lo mismo, se estandariza, da, por ejemplo, el 2 aquí, se estandariza la tabla, obviamente te da esto. Entonces, ahí pues digamos, más o menos, se va trabajando así. O sea, la tabla siempre te da es la probabilidad que sea menor o igual a un valor determinado. Y por medio después de la resta, pues puedes sacar los otros. Ahí les dejo esos ejemplos, están ahí hechos para que los consulten. Entonces aquí, si X es una variable aleatoria, ¿verdad? Con esperanza matemática mu y la varianza igual a sigma cuadrado, entonces la variable aleatoria Z, ¿verdad? X menos mu sobre sigma es una variable aleatoria normal con esperanza matemática 0 y varianza 1. Es decir, hombre, simplemente es esa variable, digamos, la que está tabulada ya en tabla, digamos, esa variable Z, pues es una variable aleatoria normal estándar. Entonces, eso es lo que está tabulado ahí en eso. Entonces, lo que se hace es que si tú tienes un valor, pues lo llevas desde el campo, digamos, desde de la variable aleatoria de campo, te lo llevas al valor, le haces su equivalente en la distribución estándar y con eso puedes tomar decisiones. Entonces, esta digamos que es la definición de lo que es una variable aleatoria normal, pero estándar. ¿Ya? La esperanza matemática es lo mismo que la media. ¿Ya? Es 0. Y la varianza es 1. Entonces, ya lo decía ahí. Entonces, por ejemplo, hablemos un poco de lo que es la hipótesis estadística. ¿Ya? Entonces, ya dice, se conoce como hipótesis estadística a un enunciado acerca de los parámetros de una o más poblaciones. Entonces, como ya les había dicho a ustedes, cada vez que tú vayas a hacer enunciados de una población, compadre, estás haciendo una hipótesis. Ay, ¿por qué, profe? Porque tú no tienes todos los datos de la población. ¿Verdad? Tú estás lanzando una hipótesis. Es decir, tú estás diciendo, bueno, yo creo que que toda la población se va a comportar de esta manera. Y cada vez que tú lanzas una hipótesis, tiene un grado de incertidumbre. Siempre, porque tú dices, bueno, una hipótesis formalmente es, hombre, una hipótesis es una afirmación que necesita ser probada para ser evidente. Entonces, pues, una hipótesis, y tú la lanzas, pero con cierta grado de incertidumbre. Entonces tú dices, bueno, vamos a mirar una situación. Miremos esta situación. Se quiere saber si la media de la velocidad de reacción a una temperatura y presión dada es igual a 40 moles por litro por segundo o no. Esto se puede expresar así. Entonces tenemos lo H0. H0 se le llama la hipótesis nula. Y H1, la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es que la media de esa velocidad de reacción es 40 moles por litro por segundo. La hipótesis alternativa, o H1, es la que niega la hipótesis nula. Es decir, la media no es igual. Por encima, por debajo, no importa. Lo importante es que la media poblacional no es igual a 40. Entonces tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, o H0 y H1. Entonces dice, H0 igual a 40 mol litros por segundo de la anterior ecuación, se llama la hipótesis nula. Y la demás se llama hipótesis alternativa. Entonces, como simplemente con que la velocidad, si es mayor o menor, ya de una vez niega la hipótesis nula, se llama una hipótesis alternativa de dos colas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú puedes tener valores mayores e inmediatamente niegan H0, o valores menores y también niegan H0. Se llama hipótesis alternativa de dos colas. Entonces, por ejemplo, tú tienes un H0
la media poblacional es igual a 40. Si la media es menor, de una vez niega H0. O la media es mayor, también niega H0. Por eso se llama alternativa de dos colas. Entonces, vamos entonces a, digamos que estas definiciones serán extremadamente importantes cuando empecemos a trabajar contraste de hipótesis y diseño de experimentos, porque eso es lo que hace un experimento, es dar una hipótesis y tratar de que los datos apoyen o refuten, ¿verdad?, la hipótesis que tú planteaste al principio. Entonces, sigamos ahí. La siguiente diapositiva, ¿verdad?, tú dices, la hipótesis siempre es un enunciado acerca de la población, no de la muestra, ¿verdad?, porque de la muestra pues tú tienes todos los datos. ¡Qué gracia! La hipótesis siempre es un enunciado acerca de la población. Por eso la hipótesis siempre tiene un grado de certidumbre. Entonces, hay que hacer un procedimiento para poder comprobar la hipótesis. Esto se llama prueba de hipótesis o contraste de hipótesis. También algunos autores lo llaman así. Cuando la información contenida, usando la información contenida en la muestra. Entonces, para hacer una inferencia sobre una población, bueno, como ya les dije, pues tomar una muestra de esa aleatoria, dependiendo pues el tipo de experimento, generalmente es una muestra aleatoria, pero existen otros tipos de muestreo. Calcular un estadístico de prueba, ojo, un estadístico de prueba, y luego tomar una decisión acerca de la hipótesis nula. Entonces, con los datos que tú tomas de campo, tú calculas un estadístico de prueba, y ese estadístico de prueba lo compara un estadístico ideal, que generalmente está en tablas, lo veremos aquí. Entonces, veamos un momento una cosa. Si nosotros retomamos la situación, ¿verdad?, de la velocidad de reacción, dice, yo tomo una muestra aleatoria de tamaño 10, es decir, yo tomo 10 muestras, ¿verdad?, de velocidad de reacción. Mi reactor, yo tengo un dispositivo, yo puedo medir mi velocidad de reacción. Si esa muestra de 10, de tamaño 10, mira, me dio que una media, ¿verdad?, con un error, ¿verdad?, entre 38.5 y 41.4. Es decir, hombre, el 95%, ¿da?, de certidumbre, yo sé que mi valor verdadero está en ese intervalo. Los valores extremos conforman una región de aceptación. Ese concepto es importante, región de aceptación, dentro de la cual se aceptará la hipótesis nula y se rechaza H0 en favor de H1. Digamos que si el valor, ¿verdad?, verdadero, ¿verdad?, yo sé que el valor dentro de este intervalo, ¿verdad?, con un 95% de certidumbre está el valor verdadero. Es decir, dentro de este intervalo se acepta H0. Ahora, ¿cuál es digamos, la otra cara de la moneda? Se rechaza H0 en favor de H1 cuando el estadístico de prueba cabe en la región crítica. En caso contrario, no puede rechazarse H0. Es decir, yo lo que hago es, con estos valores, calcular un estadístico de prueba y ver si cae en una región crítica. Pero todo eso yo tengo que hacer lo que normalizado, nada normalizado. Es decir, bueno, oye, cuando yo no puedo rechazar H0, cuando da en esta región entre 38.5 y 41.1. ¿Por qué? Porque hay un 95% de probabilidad que el valor verdadero esté ahí. ¿Ves lo que yo, o sea, yo no hablo de, digamos que yo tengo aquí, yo siempre te hablo de una certidumbre, ¿verdad? No, generalmente se trabaja con el 95 y el 99%. Entonces, si mi estadístico cae por fuera, ¿da?, ya sea por debajo o más arriba, pues se rechaza H0, una región de rechazo, ¿verdad? Por eso se llama de dos colas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo siempre te hablo de incertidumbre? Porque existe el error tipo 1. Se define como el rechazo de la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Entonces, todo experimento está sometido a este tipo de errores. Existen el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1, ¿en qué consiste? En rechazar, ¿verdad?, la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Ese es el famoso error tipo 1. Entonces,
Digamos que suponga ahora que la verdadera media de la velocidad de reacción es diferente a 40, pero la medida muestral cae en la de aceptación. Aquí estamos haciendo entonces, en este caso, se rechazaría H0 cuando es falsa. A esto se llama error tipo 2. El error tipo 2 se define como la aceptación de la hipótesis nula cuando esta es falsa. Entonces, como yo estoy haciendo aquí inferencias sobre un dato que es un dato poblacional, digamos que la decisión se toma estará basada en variables aleatorias. Estará supeditada siempre a la probabilidad de incurrir en tipo de error 1 o 2. O sea, por eso es que digamos que yo no puedo hacer o lanzar inferencias absolutas acerca de una población, porque esos datos están hechos con variables aleatorias y toda variable aleatoria pues está sujeta a una probabilidad. Entonces, cada vez que yo lanzo una hipótesis, la probabilidad de incurrir en el error 1 o el error 2 se le llama certidumbre. La probabilidad de incurrir en errores de tipo 1 se denota con la letra griega alfa. O sea, eso se llama nivel de significancia. Es decir, hombre, ¿qué es alfa? Hombre, es la probabilidad de caer en el error tipo 1. Entonces, cada vez que tú haces una inferencia estadística, tienes que decir, yo lanzo esta inferencia estadística, pero ojo, con un nivel de significancia, es decir, una probabilidad de, por ejemplo, de alfa. Generalmente trabaja con el 5% de que me esté equivocando. Ojo, yo, bueno, este parámetro poblacional lo doy. Hay un 95% de probabilidad que esté en este intervalo del valor verdadero. Y un 5%, ¿verdad? Que esté por fuera, 2.5 de cada lado. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo una inferencia sobre una población. Pues dice, la alfa es la probabilidad de tener un error tipo 1, que es igual a que, hombre, rechazar H0 cuando es verdadero. O sea, esta probabilidad generalmente uno la pone a priori. Se trabaja entre el 1 y el 5%. Entre el 1 o el 5%. Obviamente, tú siempre quieres tener el nivel de significancia más bajo. Pero a veces llegar a niveles de significancia muy bajos te implica tomar muestras muy grandes, te implica más dinero. Entonces, uno digamos que, hombre, uno tiene que tener un equilibrio entre cuántos recursos vas a gastar en hacer tu experimento o tomar tu muestra para tener un grado de significancia de 5, 6%, 4 de pronto, y no te sale muy costoso. Por eso es que siempre, si han puesto atención, las encuestas dicen tiene un error del 6%, porque esa encuesta está lanzando, ¿verdad? Digamos, está lanzando una inferencia sobre toda una población. Por ejemplo, le voy a poner, miren esto, una encuesta presidencial, esas empresas Guarumo, todo ese poco de empresas que les venden encuestas a los noticieros, ¿saben cuánto es una muestra para que sea significativa para una encuesta presidencial? Son 1.200 personas. Y tengan en cuenta que el potencial de votación de Colombia es de aproximadamente, creo que son 20 millones de votantes, más o menos. Y solamente consultando a 1.200, tú tienes una muestra representativa. Y generalmente se hace en las ciudades grandes, donde se concentra la mayor población. O sea, solamente encuestando a 1.200 personas, tú tienes una muestra representativa del potencial de votación, que son aproximadamente 20 millones de individuos. Entonces, más o menos, digamos que ese dato se puede calcular. Ahí tenemos fórmulas para calcular, por ejemplo, el tamaño de la muestra cuando el universo o la población es finita o incluso infinita. Solamente 1.200 encuestas. Entonces, si ven aquí, en la siguiente diapositiva, ¿ves? El nivel de significancia de la prueba, es decir, la probabilidad de incurrir en el error de tipo 1 es igual a la suma de las áreas de las colas. ¿Ves? Esta colita que está aquí, mira. Entonces,
Si yo sé que mi media es 40, el límite inferior 38.5 y el límite superior 41.1. Por fuera, ¿verdad? O sea, la media real está en ese intervalo. Pero esa inferencia yo la lanzo con una probabilidad o una, digamos, una de error del 5%. Es decir, aquí 2 puntos algo por ciento de cada lado. Entonces dice alfa, que es igual a la probabilidad de que el mu sea menor a 38.5. Esta área que ven aquí ustedes. Más la probabilidad de que la media sea que mayor a 41. Es decir, lo que representan estas áreas que usted ve aquí es la probabilidad de que la media poblacional, es decir, la verdadera, ¿verdad? Esté, ¿verdad? ¿Ve? Esté por aquí o por aquí. Es decir, una probabilidad de juntas suman el 5% aproximadamente. Aquí, digamos, aquí 2.8, en este caso, pues, ya 5, 6%, 5 punto algo por ciento. Entonces, eso es lo que se llama el grado de incertidumbre, ¿verdad? O también a otros lo llaman nivel de significancia. Nivel de significancia. Entonces, tienes una población, tú tomas una muestra y tú calculas. Y bueno, yo tengo una probabilidad del 90, casi 96%, 95.5%, de que mi valor verdadero muestral, mi valor verdadero poblacional, perdón, está entre 38.5 y 41. Esa es la región de aceptación. Hay un 5% de probabilidad, 5,5 de que esté por acá. Muy bajo, pero existe. ¿Y por qué tengo que tenerlo en cuenta? Porque eso es una inferencia estadística. Yo no he consultado todos los datos. Por ejemplo, imagínate, yo tomo 10 datos. Para yo poder decir eso, tengo que tomar como 1000 datos, más o menos. Una cantidad impresionante de datos. Y eso es impráctico. Tiempo, plata, recursos. No, yo mejor hago la inferencia. Y a eso se dedica la inferencia estadística. En este caso, pues la prueba de hipótesis es una clase de inferencia estadística. Entonces, a ver, dice, en muchos escenarios de estimación de parámetros, vamos a mirar mucho en la industria, el cálculo de información sobre la muestra no es suficiente, ¿verdad? Ya eso lo hemos visto, a veces se necesitan, hablemos ahora de esto, lo que son ya los intervalos de confianza. ¿Verdad? Dice, hombre, uno tiene que calcular que, hombre, la estimación de un intervalo de confianza se define tal que la media más o menos low up, alto y bajo, ¿verdad? Entonces vamos a calcular, oye, este intervalo de confianza, ¿dónde está la media? También. Entonces, la probabilidad, ¿verdad? La probabilidad de que esa media esté, ¿ves? Por fuera de este intervalo es 1 menos, o sea, la probabilidad de que está aquí dentro es 1 menos alfa. Recuerda que alfa es la incertidumbre. Bueno, por ejemplo, si tú tienes una incertidumbre del 5%, es decir, la probabilidad de que el valor verdadero esté aquí dentro es del 95%. Esto es lo que significa esto. La probabilidad de que el valor verdadero de ese parámetro poblacional esté aquí entre el valor bajo y el valor alto de ese intervalo es 1 menos alfa. Si alfa vale 4 o 5%, eso se define a priori. Voy a hacer mis cálculos con una incertidumbre del 4%. Entonces, yo calculo un intervalo de confianza para que me dice, hombre, hay una probabilidad del 96% de que tu valor verdadero esté ahí. Entonces, para yo calcular esto, ¿verdad? Digamos, de esta manera, yo calculo un estadístico que es normalizado. Yo normalizo mi variable, porque yo tengo X, es el valor de la media muestral menos el valor verdadero sobre sigma sobre raíz de n. Digamos que entonces yo digo, hombre, la probabilidad ahora de que z está entre menos z de alfa medio y z de alfa medio, es decir, que ahora yo tengo que,
se ve ahí en letras, se ve un poco enredado, pero ahora lo van a ver. Miren, la próxima diapositiva, miren. Ahora sí. Si yo normalizo, ¿ves? Mi variable, mi distribución de media 0 y varianza 1, ¿verdad? Mi intervalo de confianza está aquí entre menos z de alfa medio, es decir, el límite inferior. ¿Ves? Alfa medio es como tú divides de dos colas. Tienes la incertidumbre, por ejemplo, si la incertidumbre es del 4%, tienes 2,5 en el límite superior, y después 2 en el límite superior, 2 en el límite inferior. Entonces, la probabilidad de que tu valor Z verdadero esté en este intervalo es del 96%, y pones 2% aquí y 2% acá. Entonces, yo en vez de poner Z, pues pongo mi definición para poder ver. Yo pongo la definición aquí, porque esto es una inecuación, ¿no? Una inecuación. La probabilidad, ¿verdad?, de que mi valor Z esté en este intervalo desde menos Z de alfa medio hasta Z de alfa medio es 1 menos alfa. Si yo opero esa desigualdad, a mí lo que me da, ¿qué me interesa a mí? Me interesa es mu, el valor verdadero de la media de mis datos. Entonces, digamos, aquí lo que obtengo es la probabilidad de que mu, ¿verdad?, esté en este intervalo es del 95-96%, que es 1 menos la incertidumbre. Entonces, lo que tengo aquí es la definición de un intervalo de confianza, pero ya asumiendo, utilizando, digamos, las tablas, más fácil todavía, pues yo tengo mi intervalo de confianza va de la media muestral más z de alfa medio, que es un valor que yo puedo obtener en tabla, ¿verdad?, por sigma sobre raíz de n. Y lo mismo, el límite inferior es x barra menos z de alfa medio, que yo tengo en tabla, por sigma, que algunas veces se tiene y otras no, sobre raíz de n. Entonces, esta es la definición formal de intervalo de confianza. Entonces, por ejemplo, dice, definición: intervalo de confianza para la media de una distribución normal, varianza desconocida. Entonces, cuando yo te digo varianza desconocida, son parámetros poblacionales. Generalmente los parámetros poblacionales es muy difícil tenerlos. Dice, bueno, pero yo no tengo eso, pero sí tengo el parámetro muestral. Entonces, la mu, es decir, el valor verdadero de la media, que es igual a la media muestral más t de alfa medio, que es viene de las tablas T, eso está en tabla, multiplicado por la varianza muestral, que esa sí la tengo, sobre raíz de n. Es decir, que si tú quieres calcular un intervalo de confianza de tu parámetro muestral, en este caso la media, poblacional, perdón, en este caso la media, tú tienes que tener la media muestral, que la sacas de tus datos, T de alfa medios, ¿verdad?, que tú lo sabes de dónde, de las tablas. ¿Con qué? Con n-1 grados de libertad, con donde n es el número de datos. Entonces tú tienes una tabla donde tú puedes consultar esto. ¿Con qué? Pues simplemente con alfa, ¿no? Yo voy a trabajar con 5%, sería 2,5%, y el número de datos n-1 es, si tienes 10 datos, sería 9. Entonces, con esos dos parámetros, con alfa medio y 9, tú entras a la tabla y tienes este valor de t. La desviación la puedes calcular porque tú tienes tus datos, y raíz de n también porque tú tienes un número de datos ya predeterminado. Entonces, con esto, tú calculas que un intervalo de confianza de la media poblacional verdadera. Es decir, yo no sé exactamente el valor de la media poblacional, pero sí te puedo dar un intervalo donde con una probabilidad del 95% está. Cualquier valor que tú tomes ahí en ese intervalo tiene un 95% de probabilidad de ser el valor verdadero, y con eso se puede trabajar. Entonces, bueno. Y también se hace lo mismo, por ejemplo, para las proporciones. Igual, se hace con la tabla Z. Igual, entonces tú tienes que unos datos de proporciones muestrales, un número, digamos n, que es un número de datos, y también la
proporción poblacional es igual a la proporción muestral más z de alfa medio, que lo sacas de una tabla, por la raíz cuadrada de P muestral por 1 menos P. Esta P muestral, recuerda que digamos que este circunflex, este gorrito que está aquí es muestral sobre N. Entonces puedes hacer lo mismo para calcular los intervalos de confianza, tanto de medias como de proporciones muestral. Entonces, pero esta P que está aquí es la proporción poblacional. Es decir, tú estimas el intervalo de confianza para ese tipo de parámetros poblacionales. ¿En base a qué? A tus estadísticos muestrales. ¿Ok? Ese es el core de la cuestión. Bueno, vamos a dejarla de ese tamaño por hoy.